Ahí escuchamos a The Cranberries con Linger. Ya estamos en el estudio con nuestro entrevistado de hoy. Él es ingeniero matemático y está participando, liderando en un plan bien ambicioso, porque es una metodología desarrollada acá en el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, GERO, donde hemos traído otros especialistas en versiones anteriores del programa. Este es un estudio que se va a hacer también en Argentina y en Uruguay simultáneamente. Es un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para medir más de 500 variables que determinan deterioro cognitivo en los pacientes. Chile, junto con Argentina y Uruguay, es uno de los países con mayor prevalencia de Alzheimer, y por lo tanto el levantamiento de datos al respecto es muy importante para el diseño de estrategias de prevención, de tratamiento y de políticas públicas en general. Estamos con el ingeniero Rodrigo Azar, quien es especialista en informática médica del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias, Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, tú trabajas en el área de el análisis de datos, de la informática médica, y antes de entrar al detalle del estudio, es importante notar que en el área médica, en el área científica, el levantamiento de datos a partir de, obviamente, de los pacientes, ¿cierto? Y la correcta tabulación y cruce de todo eso se está transformando en algo bien, en una herramienta bien imprescindible, ¿no? Sí, digamos, el primer paso para hacer un análisis que llegue a conclusiones correctas es tener los datos bien registrados, que correspondan a la realidad y que uno los pueda seguir, y para lo cual tienen que estar obviamente bien ordenados. Entonces, todo este tema de las bases de datos, el Big Data que se llaman, han abierto un montón de desafíos en cuanto al manejo de grandes cantidades de datos, en este caso de pacientes con demencias. Ahora, esta metodología que va a ser aplicada para este estudio en Chile, Argentina y Uruguay, ¿ha sido desarrollada por ti, por ustedes, en GERO? Tiene que ver con el aprendizaje que hemos tenido en GERO, ¿sí? En cuanto a cómo registrar grandes cantidades de variables en este caso, y también en la interacción que a partir de GERO hemos hecho con el Ministerio de Salud, comunicándonos con el Plan de Atención Integral de Personas con Demencias que en los últimos años se ha desarrollado en Chile, y el año pasado pasó a su etapa de implementación informática, donde yo y más gente del equipo de informático de GERO hemos tenido un rol relevante, digamos. Claro, hemos hablado antes en el programa de este Plan Nacional de Demencia, que ha sido como un gran avance y un gran triunfo de los especialistas que estuvieron mucho tiempo pidiendo al Estado, ¿cierto?, que diseñara una estrategia nacional ante un problema que es evidente el aumento de su prevalencia a medida, naturalmente, que la población envejece. Pero es interesante esto que mencionas, que es el paso, la etapa informática de esto, porque una cosa es la terapia, el tratamiento, el trabajo con asistentes sociales, obviamente los neurólogos, etcétera, pero esta parte de ir recolectando eficientemente los datos y hacerlos operar, ¿cierto?, cruzar esos datos, va a ser muy relevante. Claro, ahí el desafío tiene que ver con que, claro, uno puede decir la prevalencia en Chile se estima en 7%, pero en realidad, de Alzheimer en ese caso, pero en realidad hay mucho más preguntas que respuestas, que información que ya se sepa. Entonces, lo que uno quiere hacer primero es, con un buen registro de datos, una buena base de datos, empezar a responder esas preguntas, que algunas son generales, prevalencia, distintas enfermedades, pero otras mucho más importantes tienen que ver con cómo podemos segmentar la población de adultos mayores, de modo de evaluar de antemano, saber anticipadamente si van a recorrer un camino del deterioro leve al deterioro avanzado, o se van a quedar con el deterioro cognitivo leve. Ahora, en lo concreto, Rodrigo, ¿cómo se manifiesta este levantamiento de datos? ¿Estos son entrevistas, son fichas con los pacientes? En el caso de GERO se va a los hogares y se hace encuesta, se busca que en el hogar haya un adulto mayor y que tenga una queja de memoria, y después van cumpliéndose distintos pasos en la inclusión que llevan a incorporarlo a la cohorte. Y en el caso, obviamente, de planes más orientados a la salud pública y de uso clínico, esto no se hace hogar por hogar, sino que la idea es trabajar directamente en la atención primaria y en unas entidades nuevas muy importantes que forman parte del plan chileno, que son las unidades de memoria. Claro.
que son las unidades especializadas donde se trata a los adultos mayores con demencias. Claro, estuvimos de hecho en el Hospital Salvador, en la unidad de memoria, hace un par de meses. Ahora, entiendo que el principal modelo para esta metodología que se va a aplicar en este estudio es francés. Y por lo tanto, siempre es útil, digamos, mirar gente que está mejor, o países, en este caso países que están mejor en este tipo de materias, ¿no? Si compararas la realidad del sistema francés con el nuestro, ¿qué tan atrasados o no estamos? Claro. Tanto la directora clínica de Jero, Andrea Lachevsky, como yo, tenemos una formación del posgrado en Francia, entonces eso también nos cega a mirar la realidad francesa, pero objetivamente en las demencias nos llevan harto de ventaja, 10, 15 años más o menos lo que estima, y eso no es solamente porque uno le suene ese número, sino porque lo invitamos el año pasado a conocer más en profundidad cómo se había instaurado el plan, en particular la parte informática en Francia. Entonces, de primera fuente, vimos lo que ellos ya han avanzado y claro, nos llevan esa delantera, han logrado cubrir todo el país con las unidades de memoria, registran en vivo lo que está pasando, tanto con fines de epidemiología, de salud pública, como con fines de investigación. Así que, para allá vamos. Estamos conversando con el ingeniero Rodrigo Azar, especialista en informática médica de Jero. Ahora, Rodrigo, saliendo un poco, o más bien, después de un estudio como este, que levanta una cantidad importante de datos de más de 200 personas, 200 personas, esto es en Chile. Es lo que llevamos en Chile ahora. Ya. Las que están participando ahora, ¿no? Sí, eso va a ir creciendo, ese número, claro. Y es un estudio que, decíamos, se replica en Argentina, Uruguay, es de gran magnitud. Uno dice, después de eso, la cantidad de datos disponible, claro, es una gran oportunidad, pero me imagino que para ti presenta un gran problema, o un problema deseable, ¿no? En el fondo es cómo hacer que esos datos tengan sentido. Claro, como matemático, obviamente, la parte entretenida viene cuando los datos ya están recolectados. Porque la pregunta que ahí aparece, que yo la anticipaba hace un momento, tiene que ver con qué diferencia a una persona que entró con deterioro leve y se queda en ese deterioro leve de a otra persona que avanza del deterioro leve a una demencia más propiamente tal, una demencia avanzada. Entonces, esa respuesta no es tan simple, no es un factor, no es nació en tal lugar, digamos, o no es un factor solamente genético, son combinaciones de muchos factores que hacen que aumente el riesgo o disminuya el riesgo, que lo favorezca o vaya en contra de la enfermedad, digamos, del desarrollo de la enfermedad. ¿Qué en tu experiencia, qué diferencia? Y me quiero ir, perdóname la pregunta personal, pero en el fondo, ¿qué diferencia cuando un ingeniero, un matemático como tú, se especializa en datos médicos? ¿Que hay un saber determinado que incorporar ahí? Bueno, claro, mi formación... Bueno, tiene dos respuestas a esa pregunta. Una tiene que ver con que, claro, mi formación de ingeniero matemático y lo que fui aprendiendo desde ya hace mucho tiempo, tiene que ver en parte tiene que ver con cómo usamos tecnologías, técnicas de matemática, de estadística avanzada, que se llaman de machine learning, ahora está muy de moda la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, para descubrir relaciones complejas entre variables. Entonces, esa es la parte de mi formación que obviamente es relevante acá y la idea es utilizarla. Pero ¿por qué en esta área? Porque uno como ingeniero, no sé si todos, pero en mi caso, tiene las ganas siempre de aplicar lo que sabe en algo que sea relevante, en algo que cumpla una función real, digamos. En este caso, ayude a la salud de las personas, a los adultos mayores, y entonces es una oportunidad para que se note la importancia de lo que uno sabe hacer y no por digamos, ganas de uno ser conocido o algo así, sino porque lo que uno hace sea útil. Le da sentido, ¿no? Sí, le da sentido. Claro, porque la caricatura en el fondo es como, no todo puede reducirse a número, pero en rigor cuando puedes reducir a número algo que es un fenómeno de biológico, por ejemplo, es un gran triunfo finalmente para todos, ¿no?
es un gran triunfo y es parte de la entretención de uno como científico, digamos. Y es lo que nos lleva a poder realmente transmitir lo que sabemos hacer, lo que estamos haciendo, digamos. Obviamente si yo me pusiera a hablar de qué matemática uno utiliza, no sería práctico, pero si uno dice para qué sirve, todos entendemos y vemos lo útil que es. Rodrigo Azar, ingeniero, especialista en informática médica del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo Gero. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Francisco. Antes de despedirnos, déjame darte un consejo. Perfecciona tu conocimiento matriculándote en posgrados Universidad Santo Tomás con una oferta académica en 13 áreas de estudio y más de 70 programas académicos a lo largo del país. Conócelos en posgradoust.cl, Universidad Santo Tomás, acreditada para profesionales sin límite. Nosotros despedimos, como usted ya deduce con la música que está sonando. Qué bonito este cover, más vocal, ¿no? Como un Don't Worry, Be Happy de She Blinded Me With Science. Los dejamos invitados, por supuesto, a que continúen en sintonía de Pauta 100.5 porque ya llega Voces de la Gran Ciudad con Gabriela Ormaechea y Alejandro Alaluf. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, mañana a las 4:30 de la tarde, aquí mismo, en Pauta 100.5.